Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a entender el concepto de lo que son parámetros de proyecto. ¿Qué es un parámetro de proyecto? Es un tipo de parámetro especial, diferente al parámetro calculado, que se crea dentro del ámbito de un proyecto. Es decir, en todos los proyectos yo puedo crear un parámetro de proyecto. Este parámetro de proyecto me va a permitir hacer muchísimas cosas para adicionar información, pero ya un poquito más específica. Por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior yo tenía simplemente las mediciones y una multiplicación errónea porque el factor debería de variar. Entonces imagínense que yo quiero hacer un factor variable dependiendo de cada tipo. Entonces yo lo que voy a hacer es irme hacia donde dice gestionar y voy a buscar la porción que dice parámetros de proyecto. ¿Sí? En parámetros de proyecto que no tiene atajo, yo le hago un clic y puedo generar un nuevo parámetro. Yo le voy a decir que voy a añadir un parámetro. Le digo añadir y voy a añadir un parámetro nuevo, ¿sí? Existen dos tipos de parámetros que yo puedo crear, parámetros de proyecto, y podría agregar un parámetro compartido, que lo vamos a ver en uno de los siguientes videos, todavía no, ¿sí? Estoy creando un parámetro de proyecto. Este parámetro de proyecto va a tener que tener un nombre, y ese nombre, por ejemplo, se va a llamar factor de conversión, ¿sí? Este factor de conversión se va a agregar, por ejemplo, a las armaduras, ¿no? Selecciono la categoría, ¿sí? Selecciono la categoría a la cual va a pertenecer el parámetro que estoy creando. Puede pertenecer a múltiples categorías. Luego vamos a hacer ejemplos de parámetros que pertenecen a múltiples categorías. Y lo que vamos a hacer es seleccionar sus unidades. Porque Revit es un sistema físico. Así que en la parte de estructuras yo voy a buscar una unidad que corresponda. Que en este caso es masa por unidad de longitud. ¿Por qué? Porque este factor de conversión lo que va a hacer es tener unidades de kilogramos sobre metros sobre longitud, para el momento de ser multiplicado por la longitud, se eliminen y nos queden únicamente los kilogramos. Algunos casos en Revit existen las unidades, en algunos casos la mayoría no existen. Nombre, disciplina, unidad, tipo de parámetro, y luego el grupo donde yo quiero que aparezca. En este caso yo quiero que aparezca en construcción. Y aquí viene la pregunta más difícil de todas en este caso. ¿Este parámetro es un parámetro de tipo o es un parámetro ejemplar? Esta es una de las cosas que queremos que después de este curso les queden claras. Los parámetros pueden ser de tipo o de ejemplar. Por el momento yo voy a dejarlo como un parámetro de tipo. Con el tiempo vamos a explicar cuál es la diferencia entre un parámetro de tipo, un parámetro ejemplar y pues a ustedes les tiene que quedar claro. ¿Sí? Vamos a generar un parámetro de tipo. Listo. Y le doy a aceptar. Le doy a aceptar nuevamente y lo he creado. ¿Qué significa que lo haya creado? Si yo selecciono, por ejemplo, una armadura como esta, ¿sí? Recuerden que para ver la armadura tienen que estar en una vista de estructura alámbrica, en línea oculta no se va a ver. En la vista de estructura alámbrica con WF se va a ver, ¿no? Y ahí ustedes van a encontrar en construcción una, una categoría que se llama factor de conversión, ¿sí? ¿Dónde? En editar tipo, ustedes van a encontrar una que se llama factor de conversión. Listo. Y está en blanco, ¿no? Pero yo no lo quiero en el gráfico, ni lo quiero ahí, lo quiero acá, ¿sí? Entonces en campos voy a buscar factor de conversión, lo agrego y listo, ¿sí? Este factor de conversión tiene un valor, ¿cierto? Ese valor me es muy importante, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cómo funciona este tipo de parámetros, en este caso el parámetro llamado factor de conversión, ¿sí? Vamos a continuar, por favor, lleguemos hasta aquí, hasta agregarlo a la tabla de planificación.